Muy buenas noches para todos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, nuestra clase número 25. Estamos continuando con esta serie de la escatología, acompañados con el pastor Hotman Pacheco, escritor del libro Mensajes Codificados, que el cual ya sabemos que todos estamos, los que quieran y los que estén interesados en adquirir el libro, hay un descuento especial para todos aquellos que lo quieran adquirir. Tienen un valor especial para este grupo. Y si usted de pronto hoy está viendo esto a través de las redes sociales, usted lo va a poder adquirir. Se llama Mensajes Codificados del pastor Hotman Pacheco. Lo encuentra también a través de las plataformas. Y también, pues, si quiere, puede ponerse en contacto con nosotros para ponerlo en contacto con el pastor Hotman para que él pueda hacerle llegar directamente esta información a su casa. Bien, entonces pues bienvenidos y bueno, vamos a dar arranque. Pastor Hotman, bienvenido, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos hoy y bueno, vamos a continuar con esta serie de escatología. Adelante, bienvenido y gracias. Bueno, gracias Pastor Mario y a todos, todo el grupo, que es un equipo más que todo. Nos gozamos mucho, ya estoy próximo a irme, así que yo creo que este puede ser nuestro último martes juntos aquí, porque ya después se me complica un poquito el tiempo, porque ya en los Estados Unidos no dependo prácticamente de mí, sino de otras cositas, pero nada, ahí estaremos en cualquier momento pendiente de hacerlo y lo hago con todo el honor, con toda la honra y con todo lo que implica servirle a Dios. Servimos a Dios, pero igualmente a sus hijos, y es claro cuando la Biblia lo dice, ¿verdad? Así que nada, Pastor Mario, aquí estoy a tus órdenes para que comencemos. Hay un cuadro que tú me presentaste, ¿verdad? ¿Lo tienes ahí a la mano? ¿Lo podemos compartir o se Sí, te listo. perdió en la No, jungla? acá está, aquí vamos a compartir un resumen para ponerlos en contexto a todos. Es un Okay. resumen que nos va a permitir a todos entender un poquito más en detalle cuáles son las posiciones, las distintas pensamientos que se tienen acerca de la escatología y vamos a ir abordándolos, pues el pastor los va a ir explicando para que nos quede claro. Ahora, vuelvo, insisto, no quiere decir con esto que estemos diciendo que algo sea una sola línea, una sola verdad. No, aquí hay unas interpretaciones, vamos a explicarlas y lo más importante aquí, vuelvo y lo reitero, es nuestra creencia en que el Señor viene por su iglesia y que nosotros como hijos de Dios vamos a estar con Él. Ya el cuándo, en dónde, en qué momento, pues la Biblia nos da algunas líneas y hay unas 4 frentes en los cuales vamos a ver el día de hoy. Entonces voy a compartirles aquí en pantalla esta imagen para que todos ustedes estén eh, listos. Entonces ahí va. Listo, pastora, adelante. Bueno, ahí están entonces. Pues estas cosas o estas doctrinas más bien van agarradas, van de la mano una con otra. Es decir, que no se puede estudiar o no se debe estudiar una sin estudiar las otras, ¿verdad? Porque todas hacen parte de un conjunto que es la doctrina escatológica y es importante que lo sepamos. Ahora, las posiciones escatológicas no tienen nada que ver con nuestra salvación, ¿no? La única manera de nosotros salvarnos es cuando el Espíritu interactúa con nuestro espíritu y nos hace creer en Jesús como Salvador personal de nuestra vida. Eso es claro. El resto, la escatología y todo eso, no es una doctrina salvífica. Es decir, creamos o no en ella, o creamos o no en una de las posiciones escatológicas, no nos va a hacer salvos o no. Eso no tiene nada que ver. Pero sí se debe estudiar evidentemente la escatología porque hace parte integral de la Biblia y, y es para tenerlo en cuenta. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para todas las cosas que ustedes saben. Así que aquí están, las veo un poquito pequeñas, pero ahí me acerco, aunque yo debería verlas. Voy a tratar de verlas, pastor, en, mi computadora para verlas un poquito más grandecitas,
porque mientras me carga el WhatsApp aquí, que yo tengo ahí el cuadro, lo hacemos. Entonces, pero de todas maneras, alcanzo a ver perfectamente en lo que estoy. Aquí estoy, Pastor Mario. Y la voy a buscar, aquí voy a buscar el tema. Que la perspectiva cristianas, en cuanto a lo que estamos estudiando, ¿verdad? El arrebatamiento, que es lo que nos ocupa el martes pasado y este martes, se estudia desde esa perspectiva. No precisamente un orden establecido, pero sí esas 4 o 5 miradas, que es el arrebatamiento, el milenio, la segunda venida. Todo eso hace parte de lo que llamamos el estudio de la doctrina escatológica. Hay gente que es pretribulacionista o premilenialista o post-tribulación, tribulacional o tribulacionista, también se puede llamar así, ¿verdad? Y como entendemos los pre y los po, entendemos que pre es antes y post es después, pues es fácil comprenderlo así para que el español nos ayude un poquito en eso. Para que no nos gastemos mucho el tiempo, ustedes pueden perfectamente ver ese cuadro, cómo está determinado, me parece que está bien hecho. Es un cuadro que simplemente nos muestra hacia dónde vamos, ¿verdad? Hacia la eternidad, etc. Para mayor información de cada uno o de cada cual, yo en mi libro expongo, no tan ampliamente, pero sí las 3 vertientes más estudiadas sobre la escatología, que creen la escatología. Entonces, ahí las pueden ustedes ver perfectamente, y lo que yo hago es traer a cada una de ellas quién se la inventó, quién la sacó, de dónde viene y por qué, etcétera. Así que es bien importante que nosotros sepamos, por ejemplo, quién fue el de la idea del futurismo, en qué año y en qué siglo se sacó la doctrina del futurismo, por qué se sacó la doctrina del futurismo. Todo eso es casi que indispensable que lo conozcamos, para que después definitivamente no nos engañen, porque hay mucho engaño en el tema de la escatología con temas como el anticristo, como la segunda venida, como el arrebatamiento propiamente dicho, como el milenio, si es literal, si no, cuándo ocurre o cómo ocurre la segunda venida, que es el juicio final. Todo lo que se puede ver en esa tabla está determinado, pero se han cometido muchas especulaciones con respecto al tema de personas que tal vez les ha interesado como que sobresalir en algún momento dado, y luego pues nos toca recoger definitivamente todos los libros porque no se dieron las cosas. Entonces, ha sido lamentable, pero así realmente es lo que ha sucedido. Así que volviendo con nuestro tema, que es el arrebatamiento, que es el tema que en el cual estamos inmiscuidos tanto el martes pasado como este, ¿cómo debemos prepararnos para el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Según los textos bíblicos. ¿Cómo debe ser esa preparación nuestra? Pues, sin duda alguna, la Biblia nos exhorta a estar preparados, a estar vigilantes para cuando ese momento ocurra. Mateo, por ejemplo, Jesús hablando, Mateo 24, ya les dije la vez pasada, ya se los he dicho mucho, que Mateo 24, Lucas 21 son paralelos, espero que lo hayan estudiado, son 2 capítulos paralelos, totalmente escatológicos, donde el propio Señor Jesucristo habla del tema. Hay algunas veces que utiliza la parábola, hay otras veces que es directo, hay otras veces que utiliza simbologías. No podemos dejar de observar que el maestro de la simbología bíblica es el mismo Señor Jesucristo, y por eso Él nos habla de diferentes maneras, y en la Biblia lo dice. Hay parábolas, hay muchas cosas para entender al Señor Jesús, hay dichos de Jesús, de cómo interpretarlos, y para eso es que estudiamos teología.
La teología lo que hace es mostrarnos los marcos de referencia y para poder nosotros comprender realmente quién estaba diciendo el autor de algún libro, etc. Incluso el mismo Señor Jesucristo. Entonces, Mateo 24:42 dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Así que, en primer lugar, debemos asegurarnos de tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Lo que quiero decir con esto es que Él debe operar en nuestras vidas individuales como nuestro Salvador y nuestro Señor. Si no, no vamos a comprender las magnitudes escatológicas. La Biblia no la vamos a comprender si Jesús no es nuestro Señor y si Jesús no es nuestro Salvador. De eso es bien claro. Ok. Entonces estaba diciéndoles que lo que debemos asegurarnos es que Jesús esté en nuestro corazón y more realmente en él como Señor. La salvación es automática. Jesús dice, usted cree y se salva, se arrepiente y es salvo. Pero el señorío de Jesús es un proceso por medio del cual Él nos lleva a la muerte, es decir, a morir, como dice el apóstol Pablo, cada día muero. ¿A qué morir? A las dificultades y a todas esas cosas que traemos del mundo y que la carne se niega a dejar, aún estando nosotros en Cristo. Así que yo a veces le digo a personas que se asustan por cosas que hacen, no te asustes, eso caminó contigo por mucho tiempo y es un proceso para dejarlo. Cuando uno llega a Cristo, a los pies de Cristo, no es un automático que tú vas a dejar las cosas feas pasadas. Eso no es verdad, es un proceso. Y en ese proceso caminamos y eso hace parte del señorío de Cristo. Ahora, debemos cada uno creer en Él, eso sí, arrepentirnos de nuestros pecados y para eso es que tenemos el Espíritu Santo y esa es labor de Él. Y debemos confiar en la obra redentora en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Entenderlo perfectamente, en la cruz del Calvario. Además de todo esto, pues, debemos procurar vivir vidas consagradas, santas, y con esto pues honramos a Dios en todo lo que Él nos dice que hagamos. Esto es, viviendo principios de vida del reino que están establecidos en su palabra para hacernos caminar de una manera que Dios se goce con nosotros. Eso realmente está aquí en la tierra y es lo que la Biblia nos manda a hacer, vivir principios, no religión, sino principios. Hay 35.000 religiones en la vida, en el mundo, y el mundo está cansado de tanta religión. Ahora, también es importante en todo este paso, en todo este proceso de vida en la tierra, estar atentos a las señales que nos muestra la Biblia, esas señales proféticas, escatológicas, que nos indican que va a suceder un arrebatamiento y que ese arrebatamiento se acerca. Están sucediendo cosas que nunca habían sucedido. Para quienes estudiamos escatología y estamos pendientes del asunto, suceden cosas extraordinarias. De pronto para el común de las personas no, pero están sucediendo cosas que nunca antes habían pasado. Y van a seguir acelerándose muchísimo más. Para que usted sepa más o menos algo de los sucesos en los que debemos estar pendientes, bueno, hágase una pasada por Mateo 24, Lucas 21 y le hace primera, segunda Tesalonicenses, estudie Daniel y estudie Apocalipsis y estudie las cartas del apóstol Pablo, los dichos de Jesús, etc. Y ahí va a tener un panorama grande acerca de lo que estoy hablándole. Así que es importante que usted sepa o conozca, si no todas, por lo menos parte de las señales escatológicas que nos indican que ese arrebatamiento se está acercando poco a poco. Ahora, Jesús, el maestro, como maestro quiero decir, el nuestro Salvador y Señor, más importante que sabe sobre asuntos escatológicos, nos dejó unas perlas extraordinarias en Mateo 24 y Lucas 21.
En Mateo 24:33, así también vosotros, cuando veáis estas cosas, vuelvo a reiterárselos, conoced que están cerca a las puertas. ¿Qué son? ¿Qué son esas cosas? Bueno, ya las viene diciendo en los anteriores versículos, en Mateo 24. Ahora, estas señales de las que Jesús nos habla y la Biblia en general nos alerta, incluyen el aumento de guerras. Estamos viendo un aumento de guerra muchísimo, de terremotos como nunca antes lo había habido, de falsos profetas, apostasía. Yo alcancé a decirles el martes pasado que la apostasía, ¿qué es la apostasía? Pues en términos generales es la negación de la verdad, y esa apostasía viene de dentro de la iglesia, no de afuera, porque de afuera no tienen una verdad, no tienen una fe, es la negación de la fe, básicamente. Y todos los cumplimientos de las profecías específicas relacionados con Israel tienen mucho que ver en el asunto, el por qué nos estamos acercando a ese momento que toda la cristiandad debería estar esperando. Era lo que los discípulos, y en la época subsiguiente al Señor Jesús, los discípulos esperaban, los discípulos de los discípulos, todos ellos estaban esperando que el Señor Jesús apareciera o que las señales se hicieran más evidentes para saber que Jesús vendría. De hecho, el apóstol Pablo, si ustedes lo leen en sus cartas escatológicas, Tesalonicenses 1 y 2, él habla de los que estemos vivos, haciendo creer que él creía que él estaría vivo cuando Jesús apareciera por segunda vez. Es importante todo esto porque en eso radicaba la predicación de los discípulos, de los apóstoles y luego de los discípulos. Era sencilla la predicación. Cree, arrepiéntete porque Él viene. De eso se trataba todo el asunto, y eran multitudes de personas que llegaban a los pies de Jesús. En primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, que ya lo hemos leído, el versículo, vamos a repetirlo porque es interesante esto, los versículos 16 y 17 nos revelan que el arrebatamiento es un evento sorpresivo y poderoso, donde dice que Jesucristo, el Señor, descenderá del cielo con una voz potente, con trompeta de Dios. Bueno, dice que también los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego nosotros o aquellos que estén vivos serán arrebatados junto con Él hacia las nubes, y de esa manera nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Y este evento, lo dijimos el martes pasado, marca el final de todo. A final trompeta, dice el versículo 17, porque se tocará la trompeta y luego seremos resucitados, etc. En este texto nos revela que no todos los creyentes van a morir, como ya lo vimos, que habrá algunos vivos, que aquellos que murieron creyendo van a ser levantados primero. Eso va a ser un mega espectáculo, viendo tumbas literalmente abrirse. Es lo que nos deja entrever ahí el tema, porque se van a levantar los cuerpos, que en la medida en que vayan subiendo van a ser transformados, lo que dice el apóstol Pablo. Pero la gente lo va a ver. Es un acontecimiento que la gente lo mirará y va a estar viendo ahí, wow, qué espectacular, qué impresionante. Bien, aunque el término arrebatamiento no se menciona explícitamente en la Biblia, los pasajes de la segunda de Tesalonicenses y la primera, entre otros, nos proporcionan detalles importantes sobre eventos profetizados, sobre toda la profecía, sobre todo lo que creemos que va a suceder. Por ejemplo, nos hablan de la venida del Señor Jesucristo con voz de mando, arcángel, trompeta divina, la resurrección de los muertos, la transformación de los creyentes vivos, el encuentro con el Señor en las nubes para estar con Él para siempre. Es un evento de mucha esperanza y de impacto y de un gran consuelo para los hijos de Dios que somos nosotros. La creencia en el arrebatamiento
de la iglesia, bueno, se basa en varias enseñanzas bíblicas, aunque algunos pueden interpretar estos textos que leímos de diferentes maneras. Hay gente que lo ha interpretado de una manera, hay otra persona de otra manera. Repito, esto no es un tema salvífico, es un tema de información y de formación. Y estos textos, estas escrituras que leímos respaldan esa creencia. ¿Va a haber un arrebatamiento? Sí, porque la Biblia lo asegura, el apóstol Pablo lo está asegurando de esa manera, que va a haber un arrebatamiento, un zarpazo, es la palabra para arrebatamiento. Y zarpazo lo hemos visto, cuando un animal, por ejemplo, violentamente lanza un zarpazo. Vamos a ser arrebatados, zarpazo. De una manera violenta vamos a subir. Y además Jesús menciona la venida repentina del Hijo del Hombre, como ya lo hemos visto en Mateo capítulo 24. Los versículos 40 y 41 nos hablan de eso. Entonces, recuerdan que lo leímos, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Algunos creen que esta toma, entre comillas, de la que Jesús está hablando, se refiere definitivamente al arrebatamiento de los creyentes. Implícitamente pareciera ser que esto nos lleva a eso, la toma, a arrebatarnos. Ahora, es bien importante interpretar correctamente los textos bíblicos, teniendo en cuenta el contexto histórico, el contexto cultural, así como el mensaje general de la palabra de Dios, de la Biblia. Algunos creen que un arrebatamiento es pretribulacional, es decir, que ese arrebatamiento va a ocurrir antes de una gran tribulación, pretribulacional. Y eso está descrito, ustedes lo pueden leer en el libro de Apocalipsis. ¿Ya? Otras personas, otros doctos, otros teólogos, escatólogos, creen que en un arrebatamiento es post-tribulacional, donde los creyentes definitivamente serían arrebatados después de una enorme tribulación que va a suceder en la vida, en el mundo. La palabra tribulación nos marca. Cuando escuchamos la palabra tribulación nos recordamos momentos muy feos en nuestra vida, pasajes horribles en nuestra vida, y eso parece ser lo que la Biblia habla con respecto a eso. Hay varios pensamientos, hay gente que dice que vamos a estar, hay otros que dicen que no vamos a estar, que seremos arrebatados antes de todo ese tema, en fin. Pero esto es un tema para que cada cual lo estudie, cada cual en su persona, en su corazón, tenga una creencia correcta acerca del tema. Si vamos a estar, si no vamos a estar. Repito, no tiene nada que ver con salvación. Es escatológico, sobre el final, sobre la segunda venida de Cristo. Eso es importante interpretarlo, que usted sepa bien las diferentes vertientes que hablan acerca de todo esto. En última instancia, la interpretación específica puede variar de la escatología entre diferentes teologías o teólogos y denominaciones. Usted va a los Estados Unidos y los cuadrangulares creen una cosa, y le pregunta a los Jesús solo creen otra cosa, y le pregunta a otras denominaciones, y todas creen cosas totalmente diferentes. Eso no nos puede poner a pelear a nosotros, que algunos están en lo correcto o no. No, es simplemente una creencia personal. Ahora bien, es importante estudiar y orar por la guía adecuada del Espíritu Santo, que es quien finalmente es el maestro de todo esto.
para que podamos llegar de esa manera a una comprensión personal absoluta de los textos bíblicos. Generalmente cuando uno enseña escatología, no se debe casar con una posición. Como maestro, uno debe exponer las diferentes vertientes, las creencias, las diferentes doctrinas, para que cada alumno al final escoja con la que mejor se siente. Eso no es una discusión, eso no nos debe llevar a pelear por quién tiene la razón o quién no. Es parte de la doctrina, es parte del estudio teológico y es parte de lo que la Biblia, si ustedes se dan cuenta, grandes hombres en la Biblia tienen sus discusiones teológicas, al punto de que una vez Pablo casi le pega a Pedro. En fin, pero, y es así. El uno se abrió del otro, Juan Marcos peleó con el otro, no, tú te vas para allá porque tú tienes esta creencia extraña, etc. Pero ha sido así siempre, así que eso no nos debe llevar a nosotros a como que seré yo el que estoy equivocado. No, esa convicción, el Espíritu Santo de Dios la da a cada persona. Obviamente para esto, ¿qué se necesita? Tener una relación personal con Jesús. Y a través del Espíritu Santo es la única manera que usted puede tener una relación personal con Jesús, porque Él es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. El Espíritu de Dios. Ok, sigamos avanzando, pastor. Ahora, si hay alguna pregunta, pastor, o avanzo, terminamos y al final hacemos preguntas. ¿Tú qué piensas que hacemos? ¿O continuamos con la lección? Pastor, no te estoy escuchando, pastor. Perdón, Pastor. no, les decía que si hay preguntas pueden ir levantando la manita ahí y vamos interactuando mientras usted sigue avanzando. Ok, está bien. Cualquiera que entonces que tenga una pregunta, avanzamos. Si no, qué bueno que vayan anotando ahí y los últimos 10 minutitos podríamos dejarlo para discutir algunos temas con respecto a eso, ¿verdad? Bueno, así que estamos claros que la última instancia de todo este aprendizaje y comprensión de la escatología bíblica es el Espíritu Santo de Dios. Bueno, hay varias preguntas que normalmente se hacen las personas. ¿Existen consensos entre los estudiosos de la Biblia acerca de los textos que hablan sobre el arrebatamiento de la iglesia? No hay consenso. Hay varias creencias, diversas creencias. Otra pregunta sería, ¿cuáles son las diferentes interpretaciones y argumentos que se presentan al respecto? Bueno, las estamos viendo ahí en el cuadro, prácticamente. Hay otras, pero las estamos viendo ahí al cuadro. Y ahorita entramos en detalle un poquito de lo que es pretribulacionismo, midtribulacionismo, posttribulacionismo, etc. Ahora, en el ámbito académico, bíblico, ¿cómo se interpreta esto? O en el ámbito académico y teológico, quiero decir. Bueno, no existe un consenso absoluto, como se los dije, sobre el tema del arrebatamiento, básicamente hablando. Hay diferentes interpretaciones, varias, y argumentos que cada persona estudiosa del tema lo presenta al respecto. Voy a mencionar creo que tres voy a mencionar. El primero es el pretribulacionismo. Pretribulacionismo. Bueno, esta interpretación del pretribulacionismo, y qué bueno que tenemos esa lámina ahí, sostiene que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes de la gran tribulación mencionada en el libro de Apocalipsis. Y argumenta esta posición que Dios protegerá a los creyentes de la iglesia antes que ocurran los eventos catastróficos que están profetizados hacia el fin de los tiempos. Eso lo cree el pretribulacionismo. Ahora, hay otra doctrina en la mitad que es el midtribulacionismo. Según esta perspectiva,
Qué interesante. El arrebatamiento de la iglesia tendrá lugar en la mitad o en medio de la gran tribulación o la tribulación, aproximadamente a la mitad de los 7 años de tribulación descritos en el libro de Apocalipsis, y se basa en interpretaciones específicas de ciertos pasajes bíblicos, por ejemplo en Daniel o en Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis son libros paralelos, el Antiguo y el Nuevo, que se complementan entre sí de una manera impresionante, pero impactante. Cuando usted estudia Daniel y estudia Apocalipsis, se va a dar cuenta de un paralelismo que tienen, pero de una cosa brutal. Usted se queda extrañado. Y fueron escritos en un tiempo muy, pero muy largo. Muy largo. Estamos hablando de tal vez unos 600 años de diferencia entre uno y otro. Y también está, bueno, el tema, el tribulacionismo se basa en interpretaciones específicas de eventos de Daniel y de eventos de Apocalipsis. Y el post-tribulacionismo sostiene que el arrebatamiento, estamos hablando de él, de la iglesia, ocurrirá al final de la gran tribulación, justo antes del retorno visible de Jesús a la tierra. Y se argumenta que los creyentes deben pasar por la tribulación y serán resucitados y transformados al final. En mi libro, que entre otras cosas es una investigación de más de 20 años, es una especie de crónicas históricas. Yo en mi libro traigo a colación quién inventó estas doctrinas y por qué las inventaron. Y traigo los, ¿cómo lo llamaría? Traigo los textos, ahí lo digo, cuándo se publicaron y por qué. ¿Y por qué se cree en esto? Y usted se va a sorprender porque antes del siglo XVI, la iglesia cristiana evangélica tenía más conocimiento de lo que nosotros tenemos. Y ellos eran unidos en una creencia. Creencia que nos fue dividida en el siglo XVI. Y yo en mi libro lo cuento porque, y ahora que ustedes lo tengan en su mano y lo lean, se van a dar cuenta por qué existen ahora estas doctrinas. Qué impactante. Bien, continuemos con nuestro estudio. Es bien importante destacar que no importa cuál sea la interpretación que se adopte, que adopte cada uno de nosotros, o el mensaje central que cada uno de nosotros quiera adoptar. Lo cierto de todo esto es que la Biblia profetiza que Jesús regresará. Y así como está profetizado, lo va a hacer. Yo les dije hace la segunda venida de Jesús unas 300 veces. Cuando en el antiguo se profetizaba la primera venida unas 70 veces. Imagínate lo que Dios nos quiere enseñar sobre esto. Son tan explícitos los textos de la segunda venida de Jesús, es tan claro que cualquier niño de primaria los puede comprender. Por ejemplo, el suceso en Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesús se iba, que trajo a sus discípulos con él en la montaña donde se iba subiendo, y aquel par de ángeles, o de varones, como dice la Biblia, se le acercaron y le dijeron: ¿qué hacen mirando ustedes? Este Jesús, tal cual subió, así va a venir. Impactante e impresionante, son profecías angelicales. Ahora, la manera exacta en que esto sucederá puede variar según las diferentes interpretaciones y enfoques teológicos. Cuando ustedes lean mi libro, van a llegar a una conclusión puntual. ¿Por qué? Porque está comprobado y probado por la Biblia, la historia y la arqueología. ¿De dónde viene esto y por qué y cuándo nació esto?
¿Y por qué alguien lanzó esta teoría, esta idea? Hay mucho engaño con el tema escatológico, mucho. Porque no está en juego, porque lo que está en juego, quiero decir, es nada menos y nada más que la carrera global hacia una religión mundial y hacia un único gobierno mundial. Y eso pues está claro en Apocalipsis, está profetizado y es entendible. Todo es una carrera. ¿De por qué ha habido tantos años? Ahí usted lo va a descubrir. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bueno, pero es esencial recordar que estas interpretaciones son teológicas y están sujetas a discusión y debate. Perfectamente podemos debatir. En alguna ocasión nosotros teníamos, bueno, cuando digo nosotros era un grupo de pastores, nos reuníamos en una oficina de un pastor un viernes a las 7 de la noche. Así como se reúne la gente del mundo, que se reúnen a tomar trago y todo eso, nosotros nos reuníamos a las 7 de la noche a tener discusiones teológicas profundas. Pero comprobada, bueno, aquí está en mi Biblia. Poníamos un tema para debatirlo, eso no nos llevaba a convertirnos en enemigos ni nada. Ahora, para debatir los temas teológicos, sobre todo los escatológicos, hay que tener un buen conocimiento, un buen estudio, porque la mayoría de la gente lo que hace es opinar. No, yo opino, opino no. Biblia, historia, arqueología, eso es lo válido en esto. Yo opino no, la máquina de las opiniones quedaban a la puerta cuando entrábamos a esa oficina. Biblia. Así que todo esto es bíblico y se presta para discusiones sanas, de acuerdo a estudios basados en la escritura. Los textos bíblicos que hablan del arrebatamiento de la iglesia, cuando hago énfasis en el arrebatamiento no va a haber impíos siendo arrebatados. No. Perdónenme que me burle, que me ría, pero no hay impíos en el arrebatamiento. Así, por eso hago énfasis, el arrebatamiento de la iglesia. Arrebatamiento de la iglesia. Bueno, nos da una claridad los textos bíblicos y una visión esperanzadora, definitivamente, que tenemos como creyentes en Cristo. Para mí me da esperanza, mucha esperanza, y se aviva mi fe, y mi evangelismo se aviva mucho más para compartirle a otras personas cada vez que yo voy a los textos escatológicos. Una vez un pastor me hizo una pregunta en los Estados Unidos. Estábamos hablando de evangelismo y un poco de escatología, y él me decía, ¿cuántas personas crees tú que van a estar en el cielo porque tú las enviaste allá? ¡Ah! Pastor Mario, una pregunta interesante. ¿A cuántos vas a ver en el cielo porque tú le hablaste de Cristo en la tierra? ¡Auch! ¡Oh! Sí, señor. Entonces, eso nos pone a pensar mucho. ¿Para qué sirve todos estos estudios? Para empoderarnos más y hablarle a las personas de Cristo. Los textos bíblicos, como les venía diciendo, sobre el arrebatamiento de la iglesia, aunque existen diferentes interpretaciones en ellos y puntos de vista sobre eventos, sobre acontecimientos, sobre todo eso, ¿verdad? Lo más importante de todo esto es recordar que Dios tiene un plan perfecto para su pueblo. No tanto los eventos como sí, que van a ser majestuosos, sino el plan de Dios para mi vida personal. La palabra escatología significa el fin de las cosas, pero no solamente el fin del mundo, significa el fin de mi vida en lo individual, el fin de lo que yo hago. Esa es la escatología. Para cada una de las personas que muere es un momento escatológico. Es el fin de su existencia. Obviamente mucho más de los que creemos en Jesús como Salvador. Nosotros nos guardamos en nuestro corazón la esperanza de que si no ha venido antes de morir,
pues vamos a ser arrebatados de las tumbas y vamos a estar primero subiendo que los vivos. Qué grandioso aquí. Ahora, mientras usted y yo esperamos este gran acontecimiento, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, debemos vivir con la certeza de que somos amados por Dios Padre y que Él tiene preparado definitivamente un lugar especial para nosotros, así como dijo Jesús en Juan capítulo 14. Los discípulos estaban tristes, que les empezó a decir que se iba, etc. Ellos se entristecieron mucho. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, pero crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no se nos hubiera dicho: voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Clase de promesa, hecha nada menos y nada más por el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Eso es un cumplimiento exacto en nuestras vidas. Eso va a suceder con cada uno de nosotros. Promesa de Jesús, infalible. Así que nuestra labor, mientras esperamos todo esto que suceda, no es otra que difundir el mensaje del Evangelio y estar atentos a las señales que nos indican que el tiempo se acerca. Hay una cercanía interesante de estos tiempos, porque estamos en momentos, yo diría que sodomitas. Estamos sodomizando a una velocidad impresionante. Ustedes saben la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios intervino de esa manera tan dramática? Bueno, porque ya el pecado había desbordado todo. Y este mundo está desbordando todo en pecado. Lo que era bueno lo llaman malo y lo que era malo lo llaman bueno. Tengo que hablarlo porque está en la Biblia. Hay gobiernos abiertamente en contra de Dios, y a Dios todos los días usted ve que tratan de eliminarlo de la vida de los creyentes o de la vida de la gente. Todo lo que se llame progresismo hoy en día, que no viene no del comunismo, trata de eliminar la esencia divina. Y hoy, pues en día, para nosotros es común, que no debería ser, eso debería alarmarnos, y yo protesto por eso cada vez que tengo la oportunidad de ir a mi X, y porque es una red política, yo protesto. A nosotros ya nos parece normal que un alcalde tenga una pareja del mismo sexo, una alcaldesa del mismo sexo. No protestamos. ¿Por qué no protestamos? Tenemos que protestar. Eso no es bueno, eso es malo, eso es perverso, eso es satánico, eso es diabólico. Pero eso acelera más la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Eso acelera más todo lo que tiene que ver con el arrebatamiento. Así que, en resumen, los textos bíblicos del arrebatamiento de la iglesia nos motivan a vivir una vida santa, no mojigata. Una cosa es la santidad, otra cosa es la mojigatería. Y lo más importante, a compartir el mensaje de salvación con aquellos que aún no conocen al Señor Jesús. Y tenemos que recordar que nuestra misión en esta tierra es prepararnos para el glorioso día en que seamos reunidos con nuestro Señor en las nubes. Eso, en términos generales, es el arrebatamiento y algunas de sus doctrinas que van inmersas en el arrebatamiento. Bien, pastor, vamos a disponernos por si hay alguna pregunta, porque si no, a mi profesor de matemática decía: si no hay preguntas, hay dos cosas: o me expliqué muy bien o no me entendieron nada. Decía mi profesor de matemática. Muy bien. Qué tremendo. Bueno, gracias, Pastor Ay, por la aclaración. Si alguno de los que están acá quiere participar, tiene alguna inquietud, aprovechemos estos minuticos que nos restan para aclararlo. Si alguien tiene preguntas.
Y respecto a la gráfica, pues bueno, creo que la hemos venido compartiendo durante toda este estudio bíblico. 4 frentes que voy a decirlo con mis palabras y de pronto hay algo que me equivoque, pastor, ahí le agradezco su retroalimentación. La primera perspectiva, son 4 perspectivas que se encuentran bíblicamente, o más bien tienen unos sustentos con algunos versículos, y el primero es el que la iglesia va a pasar por una tribulación. Luego de esa tribulación va a venir la segunda venida del Señor Jesucristo. Posteriormente a esa segunda venida viene el milenio, que bueno, digamos que hay que tener claro que el milenio es ese periodo de tiempo donde el Señor Jesucristo reinará en la tierra, ¿cierto? Y este es un concepto basado en la interpretación de algunos textos bíblicos y especialmente en el libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis 20, del 1 al 6, lo podemos ver. Y Cristo va a reinar. Satanás va a ser atado por estos 1000 años. Por eso se llama el milenio. Ese periodo de tiempo terminará y vendrá el juicio final. Eso es a lo que llamamos el premilenialismo o posttribulacional. Esa es como la primera perspectiva cristiana que se tiene acerca de este frente del arrebatamiento. El segundo es donde viene la segunda venida. El Señor viene por su iglesia, la toma, y los que se queden van a pasar por un tiempo de tribulación. Luego vendrá una segunda venida por la iglesia de aquellos que en este caso son el pueblo elegido de Dios, que no en su segunda regreso él no estuvo, no lo aceptó, no creyó, y los tomará. Luego vendrá el milenio, que ya sabemos que es el milenio, y nuevamente el juicio final. Eso es lo que llamamos el premilenialismo pretribulacional, que es el dispensacionalismo, se llama esto. Y el tercer frente, aquí ya solo se habla de un milenio, que va a venir el tiempo de este reinado, Satanás atado, y va a venir una segunda venida y un juicio final en un mismo momento, en un mismo tiempo pasará esto. Y la cuarta posición es donde va a haber un milenio, pero que es simbólico, no quiere decir esto que vaya a tener una realidad, digamos, física, pero es la interpretación de que es un milenio simbólico, y después de esto vendrá la segunda venida, el juicio final, que a esto se le ha llamado el amilenialismo. Esos son los 4 frentes, y digamos, si usted quiere profundizar un poco más, porque como decía el pastor hoy, claramente ya hoy vamos a cerrar todo este frente escatológico, era más como un brochazo, un resumen, una síntesis, pero si usted quiere profundizar un poco más al respecto, para la primera posición usted va a encontrar Apocalipsis 20 del 1 al 6 y Mateo 24 del 29 al 31. Ahí va a haber algunas características donde Cristo regresa después de la gran tribulación en un periodo muy fuerte, un periodo muy severo, juicio y persecución, donde los creyentes van a ser arrebatados para encontrarse con Cristo y luego regresarán con Él para gobernar durante el milenio, ¿sí? Y aquí el reinado es literal y es físico, ¿sí? Con una duración de 1000 años. Usted lo va a encontrar en esa primera posición. En la segunda, que es el premilenialismo pretribulacional o la dispensacionalismo, ahí va a encontrar usted versículos como Primera de Tesalonicenses, que lo hablaba el pastor hace un rato, del capítulo 4, 16 al 17, y Primera de Corintios, capítulo 15, del 51 al 52. Donde habla del cambio instantáneo de los creyentes en el rapto, y Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Ahí pues encontrará las características de esa tribulación en ese periodo de los 7 años del juicio divino sobre la tierra. Los creyentes son arrebatados antes de la tribulación, o lo que llamamos la pretribulación, y Cristo regresa con los santos al final de la tribulación para reinar por 1000 años. Esa es parte de las características. El posmilenialismo, pues usted va a encontrar versículos como Mateo 28, del versículo 18 al 20, que es la gran comisión. Allá nos habla de esa interpretación base para la expansión del reino de Dios. Y Isaías capítulo 2, del versículo 2 al 4, va a encontrar algunas características como ese periodo milenial, ese progreso gradual hacia un mundo mejor debido a la predicación del Evangelio.
y Cristo regresa después de este periodo para el juicio final y la renovación de todas las cosas. Y lo que hablamos del milenio simbólico, pues realmente interpreta, también se basa, digamos, con algunos aspectos de Apocalipsis 20, que es un tema netamente espiritual, a través de que la iglesia pues tiene todas las etapas, pero no pasa físicamente, es un tema espiritual. Entonces por eso se habla que es un milenio simbólico. Entonces, pastor, yo creo que traté de resumirlo un poco en estos últimos minutos, no vi manitas levantadas, entonces como su merced dice, seguramente o todos lo aprendimos o de pronto se ampliaron algunas dudas, pero la idea es que pudiéramos hacer como este contexto, esta explicación. Espero que la gráfica les ayude muchísimo a entenderlo y pues nada, si no hay preguntas, inquietudes, muchísimas gracias, pastor, por la explicación, gracias por su tiempo. Ya saben que los que estén interesados en el libro me pueden escribir, ya hay 4 personas que ya tienen la solicitud, entonces la idea es como hacer un solo pedido. Si usted tiene la solicitud, me dice, quiero este libro y esta es mi dirección, y ya nos encargamos para hacerle el envío del libro, que me parece bastante interesante. Pastor, permíteme 30 segunditos de tu tiempo, por favor. ¿Puedo? Yo soy un hombre sujeto. A mí me enseñaron mis maestros a estar sujeto a la autoridad. Bueno, el libro es una impresión, se podría llamar como de lujo, para la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Definitivamente se hizo unos 200 libros. Entonces, hacer una edición de lujo con 200 libros sale bien costoso. Cada libro me salió a mí por unidad en 25,000 pesos. Entonces, como precio especial para el grupo, pastor, que cada uno me pague 40,000 pesos, claro, pero que se encarguen de pagar su envío. Es decir, cada persona que lo reciba paga su envío. Entonces, ese precio es como bien cómodo, son 40,000 pesos, teniendo en cuenta que me costó 25,000 pesos. Es una edición pero no es tanto por la edición, sino de verdad el contenido, que es una investigación muy, pero muy buena, y es un libro de consulta sobre estos temas, que las personas no queden como que, bueno, en oscuridad, sino que tengan la claridad y tengan las diferentes posiciones. Y por último, creo que alcancé a ver una pregunta, que ¿cuál es mi posición? Bueno, la posición mía escatológica es la histórica, y yo soy un yo creo que como hijos de Dios, el Señor no nos va a permitir pasar por angustia. Ya suficientes angustias hemos tenido, pero suficiente. Hay otra gente que, creo yo, por los estudios que he hecho, va a tener una oportunidad en eso que se llama tribulación, angustia, todo eso. Posiblemente tengan una oportunidad para reconocer a Jesús como Salvador personal. Así que esa es mi posición, pero yo respeto a todas. Pastor, gracias, muy amable. Ahí está la cubierta extendida de mi libro. Nada, que se comuniquen contigo, pastor, antes que yo me vaya, porque la próxima semana me voy. Entonces quiero que nos despedamos con una oración. Cierre sus ojos o donde usted se encuentre. Y Padre, te queremos dar gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida del pastor Hodman Pacheco, Señor. Gracias por el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría que le has venido brindando. Gracias por este libro. Te pedimos que tú nos hables, Señor, y sobre todas las cosas te damos gracias, Señor, por la salvación. Gracias por este regalo tan maravilloso que nos has dado. Sabemos y tenemos la certeza que tú vendrás por tu iglesia, vendrás por tus hijos, vendrás por nosotros. Y esa es nuestra confianza, Señor. En ti descansamos, Señor, sea ahora, sea después, Señor, pero hoy confiamos, Señor, en que tú nos tomarás en tus brazos, Señor, en el aire, que iremos contigo, Señor, a tu presencia eternamente. Podemos disfrutar de ti, Señor. Te damos gracias por lo que hiciste en la cruz, gracias por tu sangre, gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está en nosotros, nos guía, nos habla, nos acompaña, nos dirige, Señor, y tu palabra es lámpara para nuestros pies. Hoy bendecimos, Señor, la vida del pastor Hodman, Señor, llévalo con bien, Señor, a su viaje allá a Estados Unidos, tráelo con bien, Padre, y te pedimos, Señor, para que tu pueblo, Señor, siga creciendo a través del conocimiento de las Escrituras, porque sabemos que en ellas está la vida eterna. Hoy te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.